Bien, vamos a resolver un problema de momento y equilibrio. En este problema nos dicen lo siguiente. Tenemos un atleta preparado para dar un salto hacia arriba y entonces él se coloca en esta posición sobre el suelo. Nos dicen que pesa 180 libras y su centro de gravedad está localizado por encima de un punto P que hay en el suelo a 3 pies de la punta de sus pies y a 2 pies de sus hombros. Entonces, lo primero que nos dicen es, sin hacer ningún cálculo, estime dónde será mayor la fuerza, en las manos o en los pies y por qué. Lo primero que debemos hacer es encontrar las fuerzas, ¿verdad? Dibujar las fuerzas en el sistema. El centro de gravedad es por definición el lugar donde nosotros vamos a colocar el peso de la persona, ¿verdad? O del objeto que estemos analizando. Y esta fuerza va hacia abajo y sobre sus manos y sus pies hay una fuerza de contacto, digamos, sobre la persona que hace la superficie. Acá vamos a tener la fuerza en las manos y acá vamos a tener la fuerza en los pies. Entonces, recordemos que el centro de gravedad nos dice, nos habla acerca, digamos, de la configuración de masa que tiene el objeto. En este caso, como el centro de gravedad está más cerca de las manos que de los pies, entonces las manos van a soportar más peso que los pies. Ok, eso lo podemos saber sin hacer ningún cálculo, ¿verdad? Porque aquí estamos a 2 pies y aquí estamos a 3 pies. Ok, en la parte B nos piden ahora sí calcular cuáles son las fuerzas ejercidas por el suelo sobre las manos y los pies del atleta. Vean que tenemos acá dos incógnitas. Digamos que la única fuerza que conocemos de antemano es el peso de la persona. Entonces, recordemos que, bien, este atleta en este momento acá está en equilibrio estático, ¿verdad? No se está trasladando, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y tampoco está rotando, por lo tanto la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, vean que tenemos acá dos incógnitas, estas dos. Cuando tenemos dos incógnitas en un problema y queremos encontrar las dos, vamos a necesitar dos ecuaciones. En este caso, entonces vamos a recurrir a estas dos. Empecemos con hacer la sumatoria de momentos, igual a 0. Recordemos que para calcular los momentos debemos definir un punto O. El punto O lo podemos colocar en cualquier lugar del sistema. Lo pueden colocar acá, lo pueden colocar acá, acá. Eso no, digamos, no afecta. Donde uno lo elija, no afecta la respuesta final. Y vamos a colocarlo, yo lo voy a colocar acá, donde están los pies. La recomendación es que cuando hay dos incógnitas, pongamos el punto O encima de alguna de las incógnitas. Entonces acá o acá, esto simplemente como para simplificar el problema. Entonces yo acá voy a definir que mi O van a ser los pies. Repito, pueden elegir otro punto, ¿verdad? Y al final la respuesta les va a dar lo mismo. Entonces acá tenemos tres fuerzas, entonces hay tres potenciales momentos. El momento que hace la fuerza de los pies, el momento que hace la fuerza de las manos, el momento que hace la fuerza de gravedad. Todas estas sumadas me tienen que dar 0. Entonces, empecemos por analizar esta F, el momento que hace la fuerza de los pies. Como la fuerza de los pies pasa por O, por el punto que yo elegí como mi O, entonces no hace momento, por definición. Es decir, este momento es igual a 0. No es que la fuerza en los pies es igual a 0, ¿verdad? La fuerza de los pies tiene un valor
¿Ok? Lo que es 0 es el momento respecto al punto que yo elegí. Veamos el momento en las manos. ¿Ok? Entonces el momento en las manos va a ser fuerza de las manos por el brazo de palanca de las manos. Ok, la fuerza de las manos yo no la conozco, es mi incógnita, entonces le pueden poner X también. Y el brazo de palanca, recordemos que lo encontrábamos haciendo, alargando, ¿verdad? Se extiende la línea de acción de la fuerza, nos colocamos en O, tiramos una línea que corta en 90 grados. Entonces todo esto es el brazo de palanca para las manos. Serían 3 más 2, 5. Y recordemos al final siempre colocar el signo del momento. Vean que recuerden colocarse en el punto O que eligieron e imaginar que el objeto se puede mover, puede rotar respecto al punto O, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que quitamos el suelo, ¿verdad? Que solo esto queda fijo. Esta fuerza sobre las manos, como va hacia arriba, ¿verdad? Tendería a rotar al objeto en esta dirección, sentido contrario a las manecillas del reloj, y por lo tanto el momento que hace esta fuerza es positivo. Entonces esto queda así, positivo. Vamos ahora con el momento que hace FG. Momento que hace FG es FG por D. FG son 180 libras. Entonces ponemos 180. Y el brazo de palanca, cada fuerza tiene su brazo de palanca, ¿verdad? Entonces el brazo de palanca de FG es, vamos a extender la línea de acción de la fuerza, tiramos una línea que vaya desde O, que corta en 90. Entonces este es el brazo de palanca para FG, que son 3 pies. Y al final recordemos colocar el momento. Entonces nuevamente ustedes se colocan en el punto que ustedes definieron como el O. Imaginen que el objeto tiene pegado, digamos, el O fijo, pero que con todo lo demás puede rotar. Esta fuerza de gravedad tendrá a rotar el objeto en esta dirección, hacia abajo, ¿verdad? Hacia allá. Entonces, como esto es sentido de las manecillas del reloj, este momento es negativo. Y listo, ya tenemos los momentos, entonces simplemente los sumamos, ¿verdad? Va a ser F manos por 5 más menos 180 por 3 es igual a 0. Y acá podemos despejar la fuerza sobre las manos. Que nos da 108 libras. Por último, para encontrar la fuerza de los pies, vean que ya tenemos FG, F manos, solo nos queda una. Observen que todas estas fuerzas están en el mismo eje, en el eje vertical. Entonces, acá vamos a tener FG hacia abajo y estas dos fuerzas en manos y pies van hacia arriba. Okay, y como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque la persona está pues en equilibrio en esa posición, entonces aquí vamos a poner la fuerza de pies más fuerza de las manos, que son las que van hacia arriba, tiene que ser en magnitud igual a la fuerza que va hacia abajo, que es FG. Y aquí entonces podemos despejar la fuerza sobre los pies. Serían las 180 libras que pesa esta persona, menos lo que soportan las manos. Esto nos da entonces que los pies tienen que soportar 72.